Buenas tardes a todos. Vamos a empezar nuestra clase de hoy con el profesor Cecilio Tlaminsin, que nos va a dar un tema muy interesante y hoy va a hablar precisamente de la mitología del signo de Escorpio. Él tiene mucha experiencia, muchos años estudiando y le fascina este tema. Bueno, adelante, Cecilio, empezamos. Sí, muchas gracias, Fernando, y gracias a todos por su interés en la astrología. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, pues vamos a comenzar. Miren, hablar de Escorpio, pues es inevitable hablar de la correlación que existe entre Escorpio, casa 8, y su planeta regente, que es Plutón, y su planeta corregente, que es Marte. Así también es inevitable, pues, hablar de su signo opuesto, que es Tauro. Y Tauro, pues, también está regido por Venus. Y además, exaltación de la Luna. Y la casa 2, además. Entonces, uno de los mitos precisamente que les voy a hablar es de Eros y Psiquis, que tienen que ver también con Afrodita. Y bueno, pues aquí está Afrodita y aquí está Ares también, que es el amante cósmico. Y bueno, pues les voy a estar hablando de todo eso, a veces de la casa 8, a veces de Plutón, a veces de Escorpio, a veces de Marte, etc. Entonces ustedes pueden preguntar lo que gusten. Es más, si pueden interrumpirme adelante para compartir, aportar o preguntar. Bueno, pues esta es la constelación de Escorpio. Parece que no necesita mucha imaginación porque sí parece que tiene el cuerpo de un alacrán o un escorpión. Pero bueno, pues hay otros que no parece que no, se necesitaría tener mucha imaginación para asociarlo. Bueno, pues vamos a comenzar. Déjenme comentarles. El origen de la constelación se encuentra en la leyenda de Orión, según una de sus versiones. Nada más les puse dos versiones. Orión el cazador se sacó los ojos en un arrebato de celos y mientras vagaba ciego por el mundo pisó un escorpión que le picó con su aguijón provocando su muerte. Los dioses se elevaron a Orión y al escorpión a los cielos, colocándolos en extremos opuestos de la bóveda celeste. De forma de que cuando Escorpio sale por el horizonte, Orión se oculta huyendo del animal que causó su muerte. La otra versión, que es más amplia, sugiere que Orión intentó violar a Artemisa. Artemisa, pues en la mitología romana, pues es la Diana cazadora. Y es una de las diosas que se conserva, que tiene que ver con la luna blanca, con la luna virgen, o que las diosas que prefieren mantenerse célibes o que se prefieren mantenerse, digamos, sin esposo. Entonces se encontraba cazando en medio del bosque cuando fue vista por el gigante Orión. Y Artemisa, en su afán de defenderse, reclamó la ayuda de un escorpión. Este le picó al gigante mortalmente y la liberó, razón por la cual Artemisa lo colocó en el cielo. Bueno, este es en relación al mito de la constelación. La casa 8, como les decía, se encuentra astrológicamente asociada al signo de Escorpio y su regente Plutón. Entonces, tanto el signo de Escorpio como Plutón poseen una profunda relación con las pruebas. Si nosotros ubicamos el zodiaco, y alguna vez se los platiqué, miren, si dividimos el zodiaco en dos hemisferios, inferior y superior, si la ponemos al inferior el manejo de la materia y arriba el manejo espiritual, pues comprendemos que el zodiaco viene de la raíz de Zoe, vida, diaco, rueda, la rueda de la vida. Entonces empezamos con Aries, que es precisamente un acontecimiento cósmico, una comunión entre el cielo y la tierra a través de la eclíptica y el ecuador terrestre. El ecuador celeste, perdón. El ecuador celeste y la eclíptica. La eclíptica es el camino del sol, es el cielo. El ecuador celeste es la tierra, es la materia. Entonces aquí se da el chispazo de la vida. Por eso aquí está exaltado el sol. El sol con su palabra yo soy, que es precisamente la vida. Después viene la siembra con Tauro, que se abre el surco. Abre el surco de la tierra, es la primera tierra, y abre el surco para echar la semilla. Recordamos que ahí está precisamente la luna exaltada. Y Venus, que tiene que ver con un principio de amor. Después está Géminis, que tiene que ver con la floración, las flores de María, que tiene que ver con eh, eh,
cosas relacionadas, digamos, a la multiplicación. Después viene Cáncer, que tiene que ver con el fruto, la naturaleza. Luego Leo, la semilla. Y luego Virgo, la cosecha. ¿La cosecha de qué? Pues de lo que has logrado controlar, manejar, ser autosuficiente, manejar tu materia, para poder pasar al plano espiritual, al mundo espiritual. Y claro, pues está Libra. Libra, pues tiene que ver con un juicio que te lo va a hacer un planeta, que tiene que ver con el primer chakra y tiene que ver con Muladhara. Y en el gran arcano, pues está precisamente también rigiendo las colas de la serpiente. Entonces, este primer juicio lo va a hacer Saturno. Saturno aquí está exaltado. Saturno es antagónico al Sol, que está exaltado aquí en Aries. Entonces Saturno pues es el maestro de las pruebas. Y de hecho las escuelas iniciáticas, preiniciáticas empiezan en esta fecha, en septiembre. O deberían empezar, ¿verdad? Precisamente porque el candidato entra a un trabajo más profundo. Claro, si es que ha manejado su materia, si es que todavía conserva buena salud, todavía se ha preocupado, ha tenido la relación mente-cuerpo, que es Virgo. Virgo está regido por Mercurio y tiene que ver con esa relación mente-cuerpo, o sea, salud. Entonces aquí le hace el juicio Saturno. En la mitología egipcia pues está una balanza donde pone el corazón de una persona o del muerto y ponen una pluma. Y precisamente debe estar en un perfecto equilibrio. ¿Qué tiene que ver con el corazón? Pues limpio, puro, libre de resentimientos, enojo, rabia contenida, etcétera. Todo lo que hace que le pongamos tantas capas al corazón y debe estar tan aligerado. Y aquí es donde nos interesa. ¿Por qué? Porque tiene que el candidato someterse a una muerte tal vez simbólica, una muerte tal vez a veces de renuncia, a veces de desapego, a veces de dejar ciertas manías, ciertos tabús, ciertas formas de pensar. Es como una renovación para que tenga la posibilidad de tener una visión más amplia de la vida, o sea, una visión más superior, y para que algún día llegue al signo de Capricornio, que es ahí donde tiene que renunciar y tiene que vivir una vida austera. Y aquí es donde se convierte en maestro. Entonces, y bueno, pues ya estos son niveles muy superiores. Pero el que nos interesa es precisamente esta muerte de Escorpio, esta muerte simbólica. Ahora yo les pregunto, físicamente, ¿cuándo vivimos nuestra primera muerte? A ver si alguien me puede contestar. ¿Cuándo vivimos nuestra primera muerte? Claro, ni cuenta nos damos, ¿verdad? Cuando nacemos, ¿no era? Cuando nacemos, ok. Bueno, muerte en un plano anterior, no sé qué plano sea, pero bueno, sería muerte y nacimiento a la vez. Muerte en otro nivel, tal vez, y nacimiento en este. ¿En qué otra ocasión inicia nuestra muerte? Cuando dormimos, que entramos en un estado de inconsciencia. Ok, correcto. Cuando sí, realmente es el mundo de los abismos, el mundo de Plutón. Realmente perdemos la conciencia. Ya damos un paseo por el Hades. El Hades, que es el inframundo o en la cámara de tortura de los dioses. Perdón, el Tártaro, el mundo de Hades. Bueno, pues ahí les va también. Nuestro cuerpo desde que nacimos al día de hoy realmente no es el mismo cuerpo con el que nacimos, porque ya los músculos, los tejidos, los huesos, todo cambió, todo se renovó, ya está todo renovado. Y si consideramos que por lo regular se renuevan todos los tejidos cada 7 años, pues realmente ya murió toda esa materia, ya está muerta, ya renació, ya se transformó. Y sin embargo, seguimos siendo los mismos y a la vez no, porque el cuerpo ya es diferente, células son diferentes. Las células constantemente están muriendo, otras se están renovando, etcétera. Entonces, ese es un proceso de Escorpio. Entonces, tanto el signo de Escorpio como Plutón poseen una profunda relación con las pruebas. Hablar de Escorpio es hablar de profundidad. Hablar de Plutón es hablar de transformación y también de muerte, que puede ser simbólica. A veces muerte real, a veces muerte transformadora o a veces crisis. Entonces, desde el punto de vista para los estudiantes de iniciación, pues las iniciaciones y el descenso a esas profundidades del inconsciente
No obstante, podemos observar de ciertas diferencias entre la expresión escorpiana y la plutoniana. O sea, hay diferencia. Por ejemplo, Mircea Eliade, en su libro Lo Sagrado y lo Profano, dice, al referirse a la muerte y a la iniciación, generación, muerte y regeneración, renacimiento. O sea, son tres momentos de un mismo misterio y todo el esfuerzo espiritual del ser humano. O sea, generación o regeneración, muerte y, bueno, aquí está regeneración, pero es generación, regeneración, muerte o renacimiento. Todo va ligado, todo va ligado. Si ustedes ven, por ejemplo, para hacer un buen vino, o bueno, ya no buen vino, un vino, pues necesitamos de una fermentación. Si esa fermentación no se lleva adecuadamente, con el cuidado que debe de ser, pues se da vinagre. Y lo que se quiere es un vino, ¿verdad? Entonces ese vinagre, pues es un proceso que no se, pues a lo mejor salió mal, ¿verdad? Entonces ahí encontramos el mundo de Escorpio, el mundo precisamente de la transformación, del renacimiento y de las bacterias que hacen ese proceso. Entonces el movimiento de la regeneración siempre es infinito. Respecto al segundo nacimiento y del alumbramiento espiritual, porque ese es otro. Si todos alguna vez tenemos una renovación, un alumbramiento o un nacimiento en otro plano más elevado, que ya llamamos espiritual. Entonces, el mismo autor, Mircea Eliade, agrega lo siguiente: de una religión a otra, de una gnosis o de una sabiduría a otra, el tema inmemorial del segundo nacimiento se enriquece con nuevos valores, claro. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta precisamente, o estamos más conscientes de ciertas cosas, por ejemplo, la compasión, por ejemplo, el ayuda al más débil. Son valores espirituales y los vamos desarrollando cada vez más. Y sobre todo, algo que es fundamental, el amor. El amor que pues parece ser que todos tenemos amor, pero pues en hechos a veces no es así. Entonces, este nacimiento o este alumbramiento espiritual tiene que ver precisamente con un nacimiento con nuevos valores. Y esto cambia a veces radicalmente el contenido de la experiencia. Miren, la casa 8 tiene que ver con crisis. Y a veces esas crisis se refieren a la muerte. Y llámenle de un animalito, una mascota, llámenle de un familiar o de lo que sea. Y a veces produce una transformación y un cambio de hábitos o cambio de proyectos o una valoración. Entonces, un elemento común invariable que podría definirse de la manera siguiente: el acceso a la vida espiritual siempre comporta la muerte para la condición profana, seguida de un nuevo nacimiento. O sea, por eso siempre Escorpio tiene que ver con ese renacimiento, esa transformación, ese constante morir y renacer, constante morir y renacer. Normalmente, pues, diario, por ejemplo, al día siguiente puede ser que nuestras ideas cambien, puede ser que descubramos algo, nos enriquezcamos con la experiencia que hemos vivido y constantemente vamos siempre naciendo en otro nivel, más consciente. Entonces, este es el símbolo de Plutón. La pasión de Plutón es básicamente impersonal. Bueno, este es el mundo de Escorpio, hablando de Plutón. Autosuficiente de un coraje casi ilimitado. No hay en la expresión del planeta Plutón la cualidad fija que se exterioriza en la pasión personal del signo de Escorpio. Recordemos que el signo de Escorpio pues es agua. Y agua tiene que ver con emoción, sentimiento, empatía, sensibilidad, pero es fija, la cualidad fija. A veces inflexible, a veces rígida, a veces absolutista. Y Plutón, pues, es un tipo de energía. Miren, el Sol es un tipo de energía que se irradia. Marte es un tipo de energía que se proyecta. Y Plutón es un tipo de energía que se acumula y se libera como un volcán, a veces como una especie de catarsis. Entonces, vean estas energías en diferente nivel. En su acción, Plutón presenta una gran tendencia al aislamiento, mientras que Escorpio es un signo que reza para que su aislamiento sea tan solo temporario. Plutón se alimenta del cambio y la transformación, y Escorpio hace lo imposible por evitarlos, llegando incluso en última instancia a revertir su polaridad en forma momentánea. Atraído por su opuesto, signo opuesto, que es Tauro. Tauro pues es el confort, la buena vida, el goce, el disfrute, los placeres, etcétera. Pero al fin y al cabo es un eje. Si lo asociamos en nuestro cuerpo, pues Tauro tiene que ver, por ejemplo, con la boca. Todo lo que asimilamos, todo lo que comemos, todo lo que ingerimos. Y Escorpio tiene que ver con todo lo que desechamos.
todo el sistema excretor, todo lo que se excreta. Entonces, vean, uno alimenta y el otro desecha. Claro, es una ley de la vida. Las pruebas y las iniciaciones de juego son la especialidad de Plutón, mientras que Escorpio nos lleva a las profundidades de nuestro mundo emocional. Entonces, ese mundo emocional, pues todos lo vivimos, todos vamos experimentando para llegar a tener un manejo o un control de ese plano emocional. Entonces, en síntesis, encontramos aquí la fuerza purificadora del fuego plutoniano y la fuerza emocional de las aguas curativas de Escorpio. Escorpio ya sabemos que por ser agua es empático y tiene la capacidad de ser sanador, a veces a través de su propia vivencia, experiencia. Entonces, la casa 8 es una casa de la fuerza vital que rige los instintos y las necesidades sexuales. Las necesidades sexuales tienen que ver precisamente con la vida, tiene que ver con la regeneración, tiene que ver con la réplica de proteínas. Esa energía sexual tiene que ver con la réplica de proteínas, la réplica de las células, para que no se copien defectuosas. En su interior encontramos desde los más simples placeres del juego erótico hasta los más profundos deseos sexuales. Es necesario el deseo sexual. Y si hablamos de deseo sexual, es necesario a veces ¿cómo se llama este neurotransmisor? Bueno, la cualidad erótica que la misma posee nos remite a la mitología del dios Cero y su relación con Afrodita y Psique. Bueno, aquí está uno de los mitos precisamente, que es Eros. La historia de Eros es quizás la mejor que nos describe el proceso, el complejo y difícil proceso interior que vivenciamos en el área de la experiencia humana que tiene que ver con la casa 8. Los orígenes de Eros existen dos versiones que hay una relación en cuanto a su simbolismo. La primera versión sostiene que Eros fue el primer dios creado, ya que de no ser por él, ninguno otro dios o creación podía existir. Eros aquí, símbolo de la fuerza original, presente en toda creación, del impulso y de la vida que yace en nuestro interior, el mayor poder unificador que existe en nuestro universo. El relato nos dice que Eros nace del huevo primordial, que estado en la oscuridad de la noche, donde fermenta el devenir y se prepara a la luz del nuevo día. El huevo del mito contiene en su interior el germen de toda manifestación y la ley de todo renacimiento. Al nacer Eros, el huevo se parte en dos mitades que luego forman la tierra, Gaia, y el cielo, Urano. La hierogamía primera, de cuya unión posterior nacían todos los demás seres. Miren, hay un mito que es el mito Pelasgo de la creación, y Robert Grace en su libro Los mitos griegos sostiene que, por ejemplo, Afrodita es la misma diosa Eurínome, que surgió del caos y creó el mar para bailar sobre sus olas. El mito órfico mantiene ciertas semejanzas con el mito Pelasgo. Eros, quien pone el universo en movimiento, nace del huevo de plata que la noche puso en su seno. ¿Quién era el dios de la noche? Nix. Platón, por ejemplo, nos habla de Eros como el dios más antiguo, el que no tiene padres. Ya Hesiodo habla del amor y Gaia como entidades subsiguientes al caos primigenio. Entonces, al igual que hay dos Afroditas, hay una Afrodita Pandemo y una Afrodita Urania, así también hay dos Eros, uno de los cuales nace en el periodo olímpico, ya sea en la unión de Afrodita y Ares o Afrodita y Hermes. No sabemos quién es el papá, ¿verdad? Pero también es posible que ambos fueran los mismos dioses primordiales, de acuerdo a las teogonías antiguas. El principio Eros no era el amor humano, ya que ni los dioses ni los hombres habían sido creados, perdón. Para los órficos, Eros, por ejemplo, nacido del huevo cósmico, surgido de la unión entre el éter y el caos, tendría múltiples cabezas, y siendo macho y hembra, a la vez contendrá el germen de todo. Y nada más al nacer, pues la parte superior se transformó en el cielo, la parte inferior en la tierra, luego el sol y la luna. Es decir, ¿de qué estamos hablando? De los opuestos, la ley de los opuestos, que nacen de él mismo. Y como el amor en su sentido más primario hizo que los inversos se unieran en lugar de luchar y destruirse mutuamente. ¿De qué estamos hablando?
Si le ponemos un nombre, ley de gravitación universal, fuerza centrípeta, fuerza centrífuga. Entonces, ¿qué papel tiene Eros? Amor, quien evita toda la aniquilación de lo creado en el enfrentamiento de sus elementos, haciendo que estos se sientan atraídos, ávidos de un estrecho abrazo que garantice la continuidad de un ciclo que ya ha comenzado. Entonces, el poder de Eros mueve la vida desde la base más profunda y original. Fíjense, Platón, por ejemplo, en uno de sus mitos, nos habla de la necesidad del hombre de buscar su otra mitad, o sea, su media naranja. Y este mito, pues, tiene una relación con el Eros órfico, o sea, no el Eros Cupido, sino el Eros órfico. No sé si recuerden de Platón, que narra que, por ejemplo, en un principio los seres eran muy poderosos y tenían 4 brazos, 4 piernas, o sea, era uno solo, como un tipo de andrógino. Y entonces los dioses temieron que algún día ellos pudieran, digamos, gobernar, tuvieran más poder que los mismos dioses. Entonces, lo que hizo es que, sobre todo Zeus, que decidió partirlos en dos. Y al partirlos en dos, se convirtió en masculino y femenino. Y cada parte añoraba encontrarse con su parte perdida. Y así los dioses, pues, aseguraban el ciclo precisamente. Pero también al ser divididos cada uno, pues, cada mitad añoraba su parte perdida. Y a veces se enlazaban hasta morir de hambre. Entonces, por eso Zeus se compadeció y cambió de sitio sus órganos sexuales para que, de modo que pudieran acoplarse mediante el acto del amor y así dar lugar a la generación de seres humanos. Entonces es interesante que todo esto de los de Eros pues tenga que ver precisamente con una ley de la naturaleza, que es precisamente la lucha de los contrarios. Si vemos el zodiaco, por ejemplo, pues Aries es antagónico a Libra, Tauro a Escorpio, Géminis a Sagitario, que buscan unirse precisamente y ser un complemento. Entonces, seguimos con Eros. El simbolismo de esta versión establece los siguientes puntos en común con los significados de la casa 8 en una carta natal. 1. La fuerza creativa de la vida y su poder unificador asociado a la casa 8, donde se lleva a cabo la gestación de una nueva vida, ya sea por medio de una unión sexual o como consecuencia de una profunda transformación personal. Y eso pues sabemos que también tiene que ver con Scorpio, con el sexo que crea vida, el sexo que crea, que es creativo. Una persona puede utilizar su energía para ser creativo. Y además esa energía en el sexual pues tiene una utilidad, como les decía hace rato, pues hace que las células se multipliquen y que no salgan tan defectuosas. Una baja energía sexual pues hace que se repliquen con más defectuosas. Es una de sus funciones. 2. Las leyes que condicionan el renacimiento individual observables en el simbolismo zodiacal y planetario que presenta cada casa 8 en particular. O sea, con lo que les decía, es una casa de iniciación y de transformación donde el individuo busca entrar en sí mismo, ir descubriendo sus propios valores. Por eso el regente, que es Plutón, pues tiene que ver con Pluto, el rico, porque son el yacimiento de ese poder personal, ese poder que puede ser desarrollado, elevado y transformado a un nivel espiritual. La fermentación o gestación de un destino determinado al que tarde o temprano cada individuo se enfrenta cuando se active su casa 8. Claro, si lo hacemos de forma consciente. Eros, la segunda versión, los antiguos y sus relatos mitológicos nos ofrecen una segunda versión. Bueno, aquí está el otro Eros. Eros es hijo de Afrodita, que es Venus, o de Afrodita Urania, porque recuerden que hay dos Afroditas, Afrodita Pandemo y Afrodita Urania, de acuerdo a Robert Graves. La diosa del amor que seduce a los hombres por su belleza y que busca la unión sexual, tan solo por el placer y el gozo que la misma le brinda. Ahora fíjense, Eros, según el mito, pues Afrodita veía que Eros no crecía, estaba niño y se preocupó mucho
porque decía, pues, ¿por qué no crece? ¿Por qué está en ese estado infantil? Entonces, no recuerdo qué Dios le aconsejó que tú le diera un hermanito. Y le dio un hermanito. Y ese hermanito, ¿alguien sabe cómo se llama o cómo se llamó? ¿Alguien sabe cómo se llama el hermanito de Eros? ¿No? ¿No subieron ahí? ¿No subieron en el bautizo? Bueno, creo que nadie. Eros tiene que ver con anteros. ¿Qué significa anteros? Amor corresponde. Entonces, Ares, Marte, regente original y además esotérico de Escorpio, el dios del deseo, la guerra y la muerte. ¿Qué pasaría si no existiera Marte? Vamos a suponer que no existiera en nuestra psique Marte. Pues no habría deseo, no habría necesidad de competir, no habría necesidad de luchar, no habría esa necesidad de reafirmarse, no habría esa necesidad de destacar, de ser el primero, de sobresalir. Entonces vean la necesidad de Ares. Y Ares en la mitología griega tiene que ver con esa energía primaria, esa energía que tiene que ver con el instinto de vida, el instinto de apropiación, a diferencia de Marte romano, que Marte romano, que es su maestro Priapo, le enseña el arte de la guerra, el arte de la danza, el arte de las artes marciales y de la gimnasia, una energía ya, digamos, canalizada. Y después otro nivel que es Atenea, Atenea, la diosa de la victoria, donde salsa el heroísmo de los héroes que sirven a la humanidad. Entonces son diferentes niveles ¿cómo se llama?, de personajes. Hermes Mercurio es el regente esotérico de Escorpio, el dios del intelecto. Pues, si tienen dudas, lean las obras de Alice Bailey, y ahí van a encontrar todo esto. La razón, mensajero de los dioses y guía de las almas en el Hades, o Zeus, Júpiter. El dios de la sabiduría sería, de acuerdo con diferentes relatos mitológicos, el posible padre de Eros. Ahora sí que hasta los dioses parece que nadie se responsabiliza de Eros. Y bueno, pues ¿se acuerdan que alguna vez en una plática les decía que Hermes consolaba en ese difícil trance de los muertos para pasar al siguiente nivel? Y que a través de la medicina había una sustancia que segrega uno en el momento de morir, que hace que el individuo no sufra, que hace que el individuo encuentre placentero ese trance. Y esas son las dulces palabras de Hermes que nos ayuda a ese trance y los guía precisamente al reino de Hades. Entonces, vamos a hablar de algo psicológico que tiene que ver con Eros y Afrodita. Eros y su relación con Afrodita, su madre en esta historia. Eros debe realizar la difícil tarea de abandonar el lazo de unión originario, o sea, la relación madre-hijo, que sabemos que muchos no rompen ese cordón umbilical, y efectuar una nueva elección de amor. Primeramente sabemos que Eros caracteriza el amor, lo que comúnmente como nos conocemos como el amor erótico, y sus diferencias con el amor venusino. O sea, hay diferencias. Recuerden que Eros tiene que ver con Escorpio, tiene que ver con la casa 8, tiene que ver con Plutón también. Y el amor venusino tiene que ver con la casa 2, tiene que ver con Tauro. No sé si lo diferencien. La energía venusina nos atrae como un imán con su sensualidad, la receptividad y su deseo de compartir. Y sobre todo también los placeres de la materia, la comodidad, la buena vida. Luego, la búsqueda de armonía, belleza y placeres sensuales son motivaciones de origen venusino, mientras que lo erótico se encuentra en lo imaginario, en la fantasía, y la pasión su mayor motivación. Eros, a diferencia de Venus o de Marte, cuya energía es básicamente sexual, nos seduce activamente en busca de la fusión. Es el papel de Eros. Si no existiera Eros, todas nuestras moléculas se dispararían, se separarían. No habría cohesión, no habría atracción. El sistema solar, tal vez una fuerza nos llevaría al sol y pues ahora sí que nos quemaríamos. O ganaría la otra fuerza que nos lleva hacia el vacío, hacia el exterior del sistema solar y también que nos desintegraría. Entonces vean esa fuerza tan tremenda que es Eros.
bueno, ¿qué decía? Busca la fusión, ser uno con el objeto de su deseo, que al fin y al cabo es la búsqueda espiritual, es la búsqueda del andrógino o de la comunión o de la unidad, que al fin y al cabo nosotros lo manejamos como la unidad. Eros o el amor erótico es producto de la pareja planetaria compuesta por Venus-Marte, o sea, Afrodita-Ares. Sabemos que son amantes. Sabemos que Afrodita estaba casada con Hefestos o los Faustos, y era pues un herrero, era el que trabajaba en la fragua, era el herrero divino, pero estaba feo y estaba cojo, tenía unas muletas de oro. Y pues Afrodita, pues yo me imagino que encantadora, joven, atractiva, bella, pues requería algo más que la seguridad económica, ¿verdad? Entonces, pues le atraía la pasión precisamente de Ares, porque ahí estaba la parte complementaria. Si lo vemos, por ejemplo, en el zodiaco, estamos hablando de signo de Aries, signo de Libra. Ahí está Marte, Venus. Y si nos vamos a el segundo signo, pues está Tauro y está Escorpio. Y otra vez, Marte, Venus. O sea, como ven, pues son fuerzas que buscan integrar, buscan crear. Y según Alice Bailey, Urano, que es el padre mitológico de Afrodita Urania, no de la Afrodita Pandemo, y es el regente esotérico del signo de Libra. Y se encuentra exaltado en el signo de Escorpio. Esto de acuerdo a Alice Bailey. Entonces, vean, Urano exaltado, o sea, el padre de Afrodita Urania. Algunos historiadores sostienen que la unión de Afrodita con su padre Zeus es símbolo de la fuerza de Eros, fuerza que no se detiene ante nada, ni siquiera frente al incesto. Bueno, eso es tan común en los dioses griegos que ya, claro, que tiene un significado, no es tanto así porque sea incesto precisamente, hay fuerzas, son arquetipos que tienen que ver con nuestra psique. Entonces, unificador del amor venusino y la sexualidad, que son diferentes, o de lo valorado y lo deseado. Manifestaciones estas que no siempre van de la mano de un mismo individuo. Entonces, esta relación amorosa que une a Eros con su madre, que es Afrodita, se trata de una relación básicamente imaginaria, alimentada por la fantasía y el deseo pasional de Eros. Y no hay explicación racional. ¿Por qué? Porque miren, si vemos, por ejemplo, nuestro cerebro, pues nuestro cerebro está compuesto por muchas partes. El ¿Cómo se llama? El giro del cíngulo, el que parece caballito de mar, bueno, el córtex prefrontal, donde está la parte racional, donde están los frenos de la conciencia, pero está la otra parte, el hipocampo, se llama el hipocampo. El hipocampo, la amígdala y todas otras partes que tienen que ver con la otra parte que es muy diferente al córtex prefrontal. Entonces, en el caso de este personaje mitológico, el objeto del deseo se encuentra representado por la madre. No siempre la figura materna se constituye en recipiente obligado de nuestras fantasías o pasiones primordiales. Platicaba un de las neurociencias, un exponente que es de la UNAM, que es Eduardo Calixto, que por cierto tiene un libro que es muy interesante. Y decía, por ejemplo, que hicieron un experimento donde un hombre y mujer, como les dijera, los pusieron para ver qué hacían en el terreno sexual. Y pues después se dieron cuenta que pues sus cuerpos denotaban o segregaban ciertas sustancias. Y después entraron, digamos, esas sustancias hicieron que aflorara el deseo, aflorara la pasión. Y después se dieron cuenta que sin quererlo, era una pareja muy joven, se dieron cuenta que los movimientos copulativos eran naturales. ¿Quién les enseñó? De todos los sacaron, era natural. O sea, está en nuestra psique, está en nuestro deseo, está en nuestros hábitos, pero están precisamente en esa parte, digamos, oculta, que sería la casa 8. Entonces, el caso de Eros, que decimos el objeto de deseo se encuentra representado por la madre, no siempre la figura materna, se construye el recipiente obligado a nuestras fantasías o pasiones primordiales. Hay algo muy interesante. Curiosamente, cuando una persona, digamos, tiene su pareja
Y su pareja, pues ahora sí que descubre todas las fantasías posibles, todo lo necesario, lo que su líbido puede, digamos, incitar. Pero sucede que se casa y ya cambia el papel. Ahora es la madre de sus hijos. Ahora ya es la inmaculada. Ahora ya es la pura. Ahora ya no puede saciar tal vez esos instintos como lo hacía con la amante. Y entonces, ¿qué hace el hombre? Pues busca precisamente al amante que puede experimentar todo tipo ¿qué se puede decir? De experiencias, de formas de, digamos, de conectarse eróticamente o sexualmente, porque ya la madre pasó al nivel de la madre pura, la madre inmaculada, la madre de mis hijos, y cambia la cosa. Bueno, por lo visto no tienen preguntas, bueno, sigo. Entonces, las vivencias de cada individuo son tan únicas y repetibles como lo son sus elecciones frente a la vida. Por lo tanto, otras figuras o personajes pueden ocupar el lugar que en esta historia en particular el destino le otorga a Afrodita. No obstante, será siempre la fuerza y el deseo de Eros el que se encargará de crear y alimentar lo imaginario en toda relación, dentro de este campo de la experiencia humana que es la casa 8. Fíjense, hay un neurotransmisor que es la testosterona. Y dice, bueno, pues ¿cómo activar la testosterona? ¿Cómo hacer que se produzca más testosterona? Y viene la parte, digamos, donde las personas hoy en día están de moda las dietas. Y las dietas eliminan las grasas. Y si no hay grasa, pues no hay testosterona. Entonces es algo curioso que pasa porque todas las dietas que eliminan la grasa, cuando la grasa es necesaria. Los que, por ejemplo, entrenamos en los gimnasios, pues sabemos de la importancia de las para generar energía. Y por eso, pues también tiene que ver también con este neurotransmisor. Y sabemos que Marte pues rige las adrenales. Está la adrenalina, cortisona, noradrenalina. Entonces vemos ahí la relación de Marte y la relación de los riñones los rige Venus. Vemos la relación Venus-Marte o Ares, Afrodita y Eros, además. Eros. Bueno, sigo. Esto Cecilio, significa que ¿puedo sí, hablar? ¿Puedo sí, hacer una claro. pregunta? Sí. Antes de que se me vaya, ¿Quién hablabas, habla? Lalo, Eduardo, Ah, adelante. oye, mencionabas esta parte de que nos cuesta cortarnos el cordón umbilical. Correcto. Eh, no sé si puedas comentar un poco más sobre eso. Pues sigo con eso. Ah, ok. Todavía falta. Gracias. Sí. Sí, pues es que miren, hay una figura que es la luna, un arquetipo que es la luna. Y es precisamente la gran madre. Y si observamos en nuestra carta natal donde tengamos la luna, ustedes observen en qué signo está, en qué casa. Y observen si siguen viviendo las mismas experiencias que tal vez no lo van a saber, pero que vienen del pasado. La luna representa el pasado. Y la luna nos atora precisamente al confort, a la comodidad, a lo que ya conocemos y a lo que no queremos arriesgarnos. Las escuelas preiniciáticas enseñan que el individuo debe hacer algo diferente a lo que está acostumbrado a hacer. ¿Cuál es el arquetipo? La figura del sol. Tengo una compañera que toda su vida ha manejado finanzas y es Escorpio. Pues claro, se le facilita. Yo soy Escorpio. Yo trabajé 40 años en el sistema financiero, manejando dinero que no era mío, ¿verdad? 40 años y claro, no físicamente, sino en documentos, en todo lo que tenga que ver con todo lo relacionado al dinero. Y me gustaba, me daba placer estar ahí. Es más, lo disfrutaba. Para mí no era un trabajo, era un placer estar en ese lugar. Entonces, eso tiene que ver precisamente con ay, se me fue la idea, porque a dónde iba. Ah, la luna. Entonces, la luna nos estanca. Tenemos que salir de ese estado de confort, de ese estado de que hago lo mismo. Y esto nos crea frustración. En cambio, si vamos a la figura del sol, es la figura del héroe. Es la figura que tenemos que desarrollar. Si no, lean ¿cómo se llama? El héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell. Ahí habla mucho del mito del héroe solar. Y entonces es la búsqueda precisamente de experiencias nuevas, de experiencias diferentes.
lo que te hace precisamente que vivas, que te sientas vivo. En cambio, hacer lo mismo que tú hiciste, yo me di cuenta de eso. Mi eje nodal sur está en Aries. Y yo desde que nací competía y estaba compitiendo en todo. Y hasta que me di cuenta, digo, no, ya no vine a competir. Ya vine a aportar lo que tengo a los demás. Porque está en Libra el eje nodal norte. Entonces me di cuenta, ya dejé de competir. ¿Por qué? Porque ni placer me daba el competir. Ganar primeros lugares no me daba placer. Entonces, para que vean entonces esa figura del héroe solar. Hacer lo que no sabemos hacer, lo que es diferente. Las escuelas iniciáticas nos encaminan precisamente esa búsqueda del héroe. Bueno, seguimos. A modo de ejemplo, podríamos decir que si en la vida de un individuo el componente o ingrediente de la agresividad conformó dicha relación imaginaria con el otro, la presencia manifiesta o la mayoría de las veces oculta de dicha cualidad agresiva será un elemento imprescindible para que algo o alguien pueda constituirse en su probable y futuro objeto de deseo. Esto es muy claro en las parejas, es muy claro. Por ejemplo, si una persona no tiene bien firme la figura del padre, o si el padre la maltrataba, o la humillaba, o la golpeaba, fue una forma que concibió el amor, consciente e inconsciente. Y no tiene otra forma de visualizar el amor. Yo le he comprobado en las cartas natales de personas que han vivido este tipo de experiencias, ya sea con la humillación del padre o la falta del padre, y llegan teniendo parejas tóxicas, parejas con hombres casados, con hombres muy maduros, con hombres que pasan más allá de los 7 años de diferencia de edad, y sobre todo que viven una relación simbiótica, padre-hija, sin que se den cuenta a veces. Y es algo que pues, realmente precisamente porque eso está grabado en su inconsciente. El mito de Eros y Psique, su nueva elección del amor, la nueva elección amorosa de Eros recae en la bella Psique, quien es perseguida y puesta a prueba varias veces por la cólera de Afrodita. Afrodita, al igual que cualquier antiguo afecto que ha sido destrozado, no acepta fácilmente que Eros, su hijo, la abandone por un nuevo amor. Miren, cuando hay hijos en un matrimonio, parece que la madre escoge a uno inconscientemente para que no se case y bloquea su relación, porque ese le va a servir para su vejez, consciente e inconscientemente. Eso es lo que pasa con Afrodita y con su hijo. Eros es bueno, déjenme seguir, puse que es quien es Psiquis. El aprendizaje de esta pareja de amantes, Eros y Psique, no finaliza, sino que comienza con esta nueva lección. La presencia de Psique introduce al tercero en la escena. Psique, la personificación del alma, juega aquí el rol del tercero que separará a Eros de su relación simbiótica con Afrodita. Esta aparición del tercero nos indica un nuevo punto en común entre lo simbolizado por Eros y la casa 8. En casa 8 muchas veces la aparición del tercero en la figura de otra persona o un deseo personal que no es compartido por el otro. Psique era tan hermosa, Psique o Psiquis, como las dos formas se llaman, era tan hermosa que los hombres solían llamarla la segunda Afrodita. El deseo de Eros podía ser tan solo despertado por una segunda Afrodita, es decir, por alguien que poseyera las cualidades de Afrodita, su madre. Eros seduce a Psiquis, y con el fin de ocultar esta relación a los ojos de Afrodita, envía a Psiquis a un lejano palacio donde la visitaba de noche y en completa oscuridad. Miren, si vemos en la carta natal, en un hombre, la figura de la mujer de su vida, de un hombre, es la luna, porque son las cualidades de la madre. Buscamos esa relación de la madre, ya sea para arreglarla si es que estuvo desarreglada, o simplemente idealizada, o simplemente es un arquetipo o digamos, o un ejemplo. Pero también Venus o Afrodita, que en la carta natal nos indica hacia qué nos sentimos atraídos sexual y físicamente. O sea, es el amor erótico. El amor, digamos, de que nivel físico, que con la edad se acaba, pero la luna no. Es el amor profundo, esa relación, esa búsqueda. Por lo regular, la figura de la madre. Por ejemplo, les pongo el ejemplo de mi carta. Yo tengo a Venus en Libra y mi gusto físico, erótico
una mujer, por ejemplo, es una mujer delgadita, muy delgadita. De hecho, mi ex esposa pues es muy delgadita. Y las pocas novias que tuve pues son delgaditas, siempre delgaditas. Porque es ese deseo o esa búsqueda de la imagen de placer, o sea, de lo erótico, de lo físico. Entonces, miren, Eros y Psiquis pues tenían una relación, pero Eros le pone una condición a Psiquis y le dice que ella no puede verlo. Entonces ella se lo cuenta a sus hermanas y sus hermanas pues empiezan a intrigar y decir, bueno, por algo no quiere que la veas porque es un monstruo, es como la Bella y la Bestia y por eso no quiere que lo veas, mejor desapártate de él. Y bueno, la convencen de alguna manera de que tenga la osadía de verlo. Y prende una vela, estaba dormido Eros, y la parafina le cae en la cara y despierta. Y justamente Presión se da cuenta de lo hermoso y bello que era Eros. Pues era una belleza masculina impactante para ella. Entonces Eros pues rompe con ella precisamente porque no supo, digamos, respetar esa condición. Entonces aquí les dije, Eros le impone a Psique la dura condición de no eliminar jamás la oscuridad que los encumbra y la previene las terribles consecuencias que acarrearía cualquier intento por parte de Psiquis de ver el rostro de su amado bajo la luz. Psiquis podía conservar a Eros, su amante, siempre y cuando permaneciera ciega a los secretos imaginarios deseos de completud que Eros realizaría por ella. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Casa 8, casa 2, Scorpio Tower. Claro, sí, lo asocian con la astrología, ¿verdad? Finalmente, la curiosidad y el deseo de ver son más fuertes que el temor a la pérdida y una noche, mientras Eros duerme, Psiquis se atreve a mirar el rostro de su amado bajo la luz de una lámpara de aceite. Deslumbrada por la belleza de Eros, se inclina y el aceite de la lámpara cae sobre Eros, quien se despierta y la abandona. No respetó ahora sí que el acuerdo. Una vez violada la prohibición, el encanto que la misma encerraba se rompe. En el momento en que Psiquis decide dejar atrás su ceguera, se enfrenta a Thanatos, la noche oscura del alma, la destrucción y la muerte de los propios deseos ilusorios. ¿Qué tiene que ver Thanatos? Thanatos tiene que ver, es un juez inflexible, rígido, que está precisamente en el Tártaro y hace los juicios precisamente de las almas. Y bueno, es todo un relato de las almas. Son 3 tipos de almas, depende cómo hayan vivido su vida. Unas beben en la fuente del Eteo, otras se van en los campos de Aspodelos, otras vuelven en la llave que hace que olviden su recuerdo, etc. Está muy bello ese pasaje, pero es un poco largo. Entonces, pero ¿qué queremos decir con esto? Estamos hablando del alma, de los deseos ilusorios, o sea, de el contacto con la realidad. Entonces, la depresión, la soledad emocional y diversas experiencias de muerte forman parte del viaje que Psiquis realiza como consecuencia de esta violación, al Hades o a las profundidades del inconsciente, lugar donde finalmente encuentra la verdad que la libera de su ilusión y le permite recuperar a su amado Eros, que es precisamente la atracción, la fuerza de atracción, la fuerza que nos mantiene unidos o mantiene la vida. Y bueno, pues es más o menos el mito de Eros. Hay otros dioses y relatos mitológicos asociados con la casa 8 y con Escorpio. Entonces les puse, existen entre la mitología otros relatos asociados con el signo de la casa 8 y el signo de Escorpio, como por ejemplo el rapto de Perséfone por el dios Hades, que es Plutón, y el otro relato de Orfeo y su descenso al Hades en busca de su amada Eurídice. Entonces, miren, el rapto de Perséfone era la luna, Core, la doncella, la inocente, que recogía a dormideras, y de pronto se abre la tierra. Core era hija de Demeter, o Ceres en la mitología romana, que es el cereal. Entonces se abre la tierra abruptamente, sale corceles negros, sale el dios Hades y rapta a Core. La lleva a su reino del Hades y la transforma a través de una violación, de una transformación. Deja de ser la doncella, la inocente,
y se transforma en la mujer, la amante, y transforma su nombre a Perséfone. Y es la señora de Hades, que gobierna junto con el dios Hades en ese mundo de tinieblas, de oscuridad, que es esta Demeter, pues estaba buscando a su hija, y como no la encontró, pues preguntó a los dioses, a Helios, si la había visto, y como Helios es el ojo que todo lo ve, pues ya le contó del rapto. Entonces su madre fue con Zeus y le reclamó que quería recuperar a su hija. Pero Zeus fue con Hades y le dijo, pues sí, se la devuelven con una condición. Si no ha comido un grano de granada roja, fíjense, granada roja, entonces se la pueden llevar. Pero sí había comido ese grano. Y ahí se los dejo para que si pueden investigar qué representa el grano de granada roja. Dice, pero como sí había comido, entonces llegan a un acuerdo. 6 meses en el reino de Hades y 6 meses con su madre. ¿De qué nos habla esto? ¿Alguien me puede decir? La primera mitad. De la estación del año, ¿no? Algo así. Pues son 4. Pues entonces la primera Sí, va. mitad de las estaciones y luego la otra mitad, Correcto. invierno, otoño y Sí. luego primavera, verano. Sí, correcto. O sea, estamos hablando, recuerden que al principio les dije que había, si dividíamos el zodiaco en 2 partes, 2 hemisferios, inferior y superior. La primera rige el sol, exaltado en Aries. Es la exaltación o la expansión de la naturaleza. ¿Cómo lo comprobamos? Los días son más largos que las noches. Es la expansión de la vida. Y después dijimos que el otro hemisferio estaba regido por Saturno, que está exaltado en Libra. Y viene la contracción de la naturaleza. ¿Cómo lo comprobamos? Pues porque las noches son más largas que el día. Y es precisamente de esta ley que nos está hablando este mito, precisamente de esa fuerza de la vida y esa contracción de la vida, precisamente que lo podemos llamar noche y día. ¿Qué noche? Resumimos la experiencia que vivimos en el día, la procesamos. Si no existiera la noche, no procesaríamos nunca las vivencias que tenemos. ¿Qué sucede el día siguiente? Nueva conciencia. Lo mismo es la muerte. La muerte es una sumarización de la experiencia para un renacer con más conciencia. Gracias a la experiencia, las vivencias se convierten en conciencia. Ok, y el otro ejemplo es de Orfeo. Orfeo pues era un dios de la música. Encantaba a los árboles, los pájaros, todo en la naturaleza se extasiaba con su música. Y pues llegó el día más feliz de su vida. Este día más feliz pues se iba a casar con su amada Eurídice. Y bueno, pues el festejo, todo excelente, hasta que para su fatalidad, su mala suerte, una serpiente mordió a su amada Eurídice y murió. Y él, pues, en ese dolor, en esas crisis transformadoras, en ese renegar, pues no pudo soportarlo. Y entonces dice, voy a ir al Hades a rescatar a mi amada, al reino de Plutón. Pero sucede que nadie puede ir, y si van, no salen con vida. Entonces se valió precisamente de su música para encantar al barquero Caronte, al perro de 3 cabezas Cerbero, y logró entrar con el dios Hades. Y el dios Hades, pues sorprendido, porque nadie puede entrar a su reino. Y bueno, pues era un dios inflexible, intratable, rígido, y por alguna razón se conmovió con el dolor precisamente de Orfeo. Entonces le dijo, bueno, pues te la puedes llevar, solamente con una condición, que ella va a ir atrás de ti y tú no tienes que voltear hasta que salgan de mi reino. Y así fue. Y bueno, pues él seguía adelante, atrás la seguía Eurídice, pero en ese momento que iban caminando hacia la salida del reino de Hades, se cuestionaba muchas cosas. ¿Y si me engañó? ¿Y si realmente vengo solo? ¿Y si no está? ¿Y si fue una traición o un engaño? Bueno, se cuestionó 1000 cosas. El caso es que no resistió la tentación ni volteó. Y alcanzó a ver a su amada esfumarse. Y otra vez salió y otra vez sumido en el dolor, en la tristeza, en la desesperación. Entonces
pues otros festejaban, me parece que las bacanales, una fiesta con vino, con el dios del vino. Y todos estaban felices. Entonces él, al entrar en ese círculo y con su tristeza y su dolor, pues no les gustó a los demás. Entonces decidieron matarlo. Y él se dejó matar porque podía encantar las flechas con su música. Nada, siempre detenía todo con su música, pero decidió morir. Y entonces para entrar en el Hades, en el reino de Hades, y entonces ahí encontró a su amor. Entonces ahora la versión, si ustedes me dicen, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del signo de Escorpio de la casa 8. ¿A alguien se le ocurre de qué estamos hablando? Para que vean, pues de la ilusión, lo que les decía, de precisamente que lo que hemos venido hablando, de esa ilusión o de esa parte de la realidad. Miren, la depresión, la soledad, hemos tenido diversas experiencias de muerte, forman parte de un viaje que sí que realiza como consecuencia de esta violación, que también fue del caso de Core Perséfone. Al Hades o las profundidades del inconsciente, lugar donde finalmente encuentra la verdad que la libera de su ilusión y le permite recuperar a su amado Eros. El maestro Estrada decía, por ahí en uno de sus escritos decía que si él no recibía pruebas, no se sentía merecedor de ser tomado en cuenta por lo alto. En otras palabras, ¿no? Entonces siempre buscaba pruebas precisamente para ser merecedor. Y precisamente todo eso tiene que ver con estas experiencias. Todos estos relatos guardan semejantes claves con la historia de Eros y Psiquis, como por ejemplo la aparición de un tercero que separa la pérdida del amado o el descenso al Hades, que el descenso al inconsciente de nuestros deseos, donde no sin lucha o sufrimiento nos enfrentamos con el lado oscuro de nuestros deseos más secretos e íntimos. Hay bueno, ahorita les hablo de este personaje. Y aquí está, miren, Orfeo y llevándose a Eurídice. Nada más que aquí la lleva en la mano, pues aquí, esta imagen no es real. Bueno, las prohibiciones, las pruebas y las separaciones o las pérdidas tienen la finalidad de favorecer que los personajes reconozcan sus deseos imaginarios e inconscientes. Desgraciadamente o desafortunadamente o afortunadamente la casa 8 tiene que ver con estas crisis. A veces crisis existenciales, a veces muerte simbólica o a veces muerte real. A veces operaciones decisivas o cosas, digamos, de que producen cambios. Tenía una alumna que no sé por qué razón vimos su carta, porque yo trabajo los cursos con cartas reales. Yo no pongo personajes históricos, siempre trabajo con cartas reales. Entonces detectamos un colega y yo que habría un problema de salud ahí, que posiblemente había principios de cáncer. Entonces le dijimos a ella era psicóloga. Entonces, pues no nos creyó, claro, pero le dijimos, pues no está de más que se haga un examen. Fue a su clínica que se hiciera el examen y dije, pues no, si no tienen ninguna razón para que la hagan, no se puede hacer. Pero ella los convenció que se lo hicieran y efectivamente tenía principios de cáncer. Lo detectamos a través de la carta natal. Entonces, pues ella tuvo una operación y todo y tenía una familia estupenda con sus hijas, una relación formidable, pero ella estuvo hospitalizada y realmente toda esa familia idealizada, pues empezaron ya a ver más la herencia que a su madre. Empezaron ya a pelearse y empezaron ya a sacar sus cosas reales como hermanas. Dije, todo, nada más, ni siquiera era un cáncer, digamos, terminal, y ya estaban peleándose por cuestiones de herencia. Entonces, para que vean lo que es la casa 8, los efectos transformadores. En otra ocasión, otra alumna, también psicóloga, estábamos hablando precisamente del resentimiento. Y decía, bueno, pues quiero que vean la carta de mi hija, y vimos su carta de su hija. Y decía, es que ella tiene resentimiento contra mí. Y vimos que en la carta realmente ella le quería echar la culpa a la hija, y en realidad era ella la que tenía resentimientos con su madre. Entonces le dijimos que pues tendría que ser una terapia del perdón. Dice, pero ¿cómo si mi madre ya murió? Pues vaya al panteón y pídale perdón, haciendo cadro, diciéndole cosa que no iba a hacer, pero sí lo hizo. Y curiosamente a los pocos días que pidió perdón a su mamá, su hija también le fue a pedir perdón. Y parece que arreglaron las cosas que tenían de resentimientos. Ella con su mamá y la hija con ella.
Entonces fue curioso que una cosa destapó a la otra y se activó como una reacción en cadena. Y nos quedamos sorprendidos con eso porque pues, nosotros a veces sugerimos cosas, pero no creemos que lo hagan, pero sin embargo sí lo hicieron. Entonces, todos esos efectos son efectos transformadores de Escorpio, casa 8 o Plutón. Otro mito precisamente relacionado a Escorpio es el mito de Perseo y Medusa. Estas situaciones y experiencias constituyen una parte esencial del aprendizaje de cada uno de nosotros, que vivimos en la casa 8, o los elementos astrológicamente asociados con la misma. ¿Cuándo son activados? ¿Cómo se activan? A través de un tránsito, una progresión, a una dirección de arco, o simplemente el retorno solar, que me pasó el año pasado. Y mi retorno solar, el sol estaba entrando a casa 8. Y dije, caray, eso no me gusta. Y bueno, el sol es regente de mi casa 5, que está Leo. Y dije, o soy yo o es mi hijo. Pero dije, no, a ver, vamos a hacer el análisis. Y ya vi que ninguno de los dos, porque la casa 5 es la casa 8 de la 10 en casas derivadas. La casa 8 es casa de la 10 de mi madre. Entonces ya hice otros cálculos, saqué las progresiones secundarias, las direcciones de arco y sí, no me quedó duda. Y a mi mamá ya le toca que irse. Eso lo hice como a principios del año 2022 y ella se retiró de este plano en septiembre, pero yo ya lo había visto. Y todo esto tiene que ver con la casa 8 en retorno solar. Entonces yo tuve el tiempo necesario pues para estar con mi madre, arreglar diferencias que ya las habíamos arreglado hace mucho, ya estábamos todos en paz. Y realmente tener conocimiento de eso pues no es tan sencillo, pero sin embargo en ese tiempo mi madre pues no tenía ningún padecimiento, pero fueron transcurriendo los meses, se fue agudizando algo que salió de la nada y dijimos pues es la vacuna del COVID, pero pues quién sabe. Pero iba a activar mi casa 8 y yo en mi casa 8 tengo bastantes planetas. Tengo un stellium de 4 planetas en casa 8 y está el signo de Escorpio. Entonces dije, pues sí, algo tiene que suceder. Pues, y sucedió. Pero afortunadamente supe ver qué era. Y eso también trajo, no transformaciones en mí, porque yo ya lo había, digamos, lo había, pues, por lo menos mentalizado, pero sí de mis hermanos. Tengo muchos hermanos y sí, empezó a haber conflictos entre ellos por cuestiones también de herencia. Y a pesar de que una casa era mía, pues dije, no, pues se las dejo. Yo no necesito ver mucha casa, lo necesario para vivir. Ya les dejé la casa, una casa de 200 metros cuadrados, construidos en planta alta, planta baja, y se los dejé. De hecho, yo ni la usaba. Dije, no, ya, para que se arreglaran las cosas, pero espero que ya se hayan arreglado. Pero vean cómo el efecto transformador de la casa 8, que tiene que ver con efectos de escorpión. Bueno, seguimos con Perseo y Medusa. Muchos autores han asociado los significados de la casa 8 con el simbolismo mitológico de Perseo y la Medusa, o la gorgona Medusa, ¿verdad? Medusa era la más bella de todas las gorgonas, un pueblo belicoso de mujeres similar a las amazonas. Medusa, haciendo caso omiso de la prohibición, decide unirse sexualmente con el dios Poseidón en un templo sagrado de la diosa Atenea. Este hecho enfurece a la diosa del templo, quien castiga a Medusa transformando su bella cabellera en un nido de serpientes. La osada vanidad de Medusa fue la causa de semejante castigo. La negación a aceptar la realidad que dicho castigo implica, la vemos reflejada en el odio, el resentimiento y la cólera de la mirada de Medusa. Mirada que petrificará a cualquiera que se atreva a mirar. Entonces, como ven, el resentimiento, la cólera, el enojo contenido, todo eso es de Escorpio, casa 8. Una de las funciones de Escorpio es trabajar eso. Y puede ser también las tendencias de control, que nada se le salga de control. Estos sentimientos negativos de Medusa no son más que un reflejo de todo aquello que mora en nuestro interior y que nos paraliza, impidiendo la sublimación del deseo. Perseo era hijo de la mortal Danae y de Zeus, el dios del Olimpo. Perseo se enamora perdidamente de Andrómeda, una Nereida cuya vanidad también había sido castigada por los dioses, quienes la encadenaron a una roca frente al mar. Perseo deseaba liberar a su amada, pero primero debía enfrentarse a la Medusa, es decir, a su propia vanidad e ilusión de perfección. Perseo logra vencer a Medusa gracias a la ayuda que recibe de la diosa Atenea, o sea, la misma diosa que había castigado a la Medusa. O sea, apoya precisamente a
Perseo, y también recibe ayuda del dios Hermes. Los antiguos griegos consideraban que Atenea era una diosa de gran coraje y valentía, que guiaba sus actos por la razón. Recordemos que Atenea nace de la cabeza de Zeus, de un hachazo, nace con una lanza y un grito de victoria, o sea, nace de la mente, nace de la razón, nace del juicio, nace de la justicia. Entonces, si lo vamos asociando, nos damos cuenta, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el mito? En las figuras de Atenea y Hermes nos encontramos nuevamente en la presencia de las cualidades de Marte. Recuerden que hace rato les dije que Atenea era una cualidad elevada de Marte. Y Hermes, que es Mercurio, que es el regente esotérico Escorpio, lo cual nos indica que el coraje interior y el uso correcto de la mente son herramientas indispensables para enfrentar a Medusa. Atenea le proporciona un escudo y Hermes un casco, una bolsa y una espada. Si analizamos detalladamente el significado de cada uno de estos objetos, comprendemos el porqué de su importancia. El escudo de Atenea, este escudo permite que Perseo pueda ver el reflejo de la imagen real y verdadera de las cosas. En otras palabras, le permite ser objetivo con respecto a sí mismo. Y recordemos que en el mito, pues, no puede ver directamente a la gorgona, a Medusa. Todo tiene que ver a través como si fuera un espejo. Entonces, en este escudo, pues es lo que indica el reflejo real y verdadero de las cosas, sin quedar por ello petrificado o paralizado. Sin este escudo, Perseo o cualquiera de nosotros sería incapaz de soportar ver la cara de la verdad, el vacío y la falta que la misma implica. Pues ese es el significado del escudo. El escudo brinda a Perseo la posibilidad de ser objetivo frente al odio y la ira de la Medusa, o su propio odio también. El casco de Hermes, este casco permite que Perseo sea invisible en el descenso al Hades, lugar donde se encuentra la Medusa. Perseo debe ingresar silenciosamente en el mundo de lo invisible, donde se encuentra todo aquello que normalmente no vemos. Su invisibilidad le permite pasar inadvertido y no despertar al guardián del inconsciente que custodia el lugar. Entonces, todos tenemos un guardián en nuestro inconsciente que nos indica prudencia y no pasar. Lo vemos muy claramente cuando entramos al mundo de las drogas y entramos a un mundo prohibido, un mundo que podemos no salir de él. Lo podemos hacer también a través de la meditación, poco a poco ese mundo. La bolsa de Hermes, dicha bolsa es utilizada por Perseo para guardar la cabeza de la Medusa, la cual, aún decapitada, paralizaba a cualquiera que la mirase. Lo simbolizado por la Medusa es algo que no muere, algo a lo que debemos encontrarle un espacio donde su presencia no sea amenazante. O sea, es nuestras propias características, nuestra propia psique, que tenemos todo eso. Perseo utiliza más de una vez la cabeza cortada de la Medusa para vencer a sus enemigos. El arma que en realidad le permitió vencerlos no fue otra que su propio coraje, para enfrentarse a la verdad sobre sí mismo. La espada de Hermes, en esta historia, como en muchas otras, la espada es símbolo de poder, de la discriminación, sin el cual Perseo no hubiera podido evaluar las cosas y tampoco descubrir la verdad sobre sí mismo. Aquí la espada, por ejemplo, en el Gran Arcano también hay una espada. Y precisamente hay unas serpientes que tienen que ver con la Medusa, que están las colas que tienen que ver con la entrada a la corona eclesiástica del Gran Arcano, para los que están en las escuelas. Entonces, estas colas permiten que el individuo, pues, ahora sí que esquivar los colatazos. Y después, adentro, pues hay diferentes niveles, que hay 5 grados a alcanzar. Y después, hasta arriba de la corona eclesiástica, están las cabezas de las serpientes, que impide salir precisamente al candidato en la iniciación, salir sin que sean mordido por las cabezas de la serpiente. Entonces, vean la asociación que tiene que ver la gorgona Medusa con la espada. ¿Alguien sabe la espada de aquí en qué mito está en nuestra cultura, en nuestra mitología prehispánica? ¿Alguien sabe cómo se llama esta espada? Me recuerdo que cuando estudiaba como instructor, el reverendo Rosas, Francisco Javier Rosas, siempre nos preguntaba de nuestra mitología prehispánica y pues nos quedábamos en blanco. Y decía, bueno, oiga, estoy con europeos, estoy con asiáticos, dice, y tuvimos que contratar a una maestra que nos enseñara náhuatl y a otro grupo que nos enseñara mitología prehispánica. Y lo curioso de la maestra que nos enseñó náhuatl
es que ella era boliviana, ni siquiera era mexicana, era boliviana. Pero ella estaba en contacto con comunidades porque les llevaba ropa, comida, y ella nos enseñó. Pero, ¿alguien sabe cómo se llama esta espada? Oiga, quién, ¿tendrá quién que ver algo Chichén Itzá? Porque ahí no, ahí están Chichén las Itzá es un lugar. serpientes. Bueno, donde ¿Mande? quiera hay serpientes, donde quiera hay serpientes. Oh, ok. Macuahuitl. No, no. Fíjense, hay un mito de la Coyolxauhqui. ¿Quién le cortó la cabeza a la Coyolxauhqui? Huitzilopochtli. Ok, Huitzilopochtli. ¿Con qué se la cortó? O sea, sí saben que se la un cortó. Es la cuchillo espada que de es serpiente de obsidiana. fuego. No. Pintere, ¿Con qué, perdón? Pintere, una herramienta así se llamaba. No. Con la Xiuhcoatl. Xiuhcoatl. Y la espada serpiente de fuego, ¿no? Claro, serpiente de fuego. Xiuhcoatl cortó la cabeza de la Coyolxauhqui. ¿Y por qué se la cortó la cabeza? ¿Por qué no un brazo? ¿Por qué una pierna? Fíjense, y luego acabó con los Sensohuiznahuas. Los Sensohuiznahuas son los 400 surianos. Es el mismo ejemplo, es Marte precisamente, Marte de nuestra mitología, bueno, la mitología, digamos, griega. ¿Por qué le cortó la cabeza? ¿No supieron el chisme? Bueno, porque es el ego, representa el ego. Y precisamente el candidato a la iniciación es precisamente lo que debe trabajar, el ego, o debemos de trabajar, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces seguimos. Ya casi acabamos de, no sé, angustia. Es muy interesante eso. Nunca había pensado yo en la mitología mexicana. O es mexicana, latinoamericana, o se enfoca, es específicamente la mitología mexicana. Nunca había pensado yo en que tenemos nuestra mitología. Muy Pues es interesante. que somos bien malinchistas. ¿Cuáles son los 4 Tezcatlipocas? ¿Alguien sabe? Y lo repetimos mucho, uno de ellos. ¿Alguien sabe? No. Bueno, vamos a seguir entonces. Pues díganos. Uno de ellos es Quetzalcóatl y tiene que ver con un punto cardinal. Era Cuauhtémoc, o sea, todos ellos, los dioses. No, Cuauhtémoc no fue Dios. No, Ninguno fue Cuauhtémoc Dios. no. Pues dijo Cuauhtémoc, ¿no? No, me equivoqué. Ah, ok. Iba a decir Moctezuma. No, pues, Ya me metió la curiosidad, qué me interesante. dice el COICO, creo que ya cambiaron las reglas. Dicen que es una exposición media hora de pregunta. Ok. Media hora, entonces ya vamos a terminar, qué pena. De acuerdo al COICO ya tengo que terminar. Entonces trataba los trabajos de Hércules. Oh, no. Hécate. Son Está las reglas. interesantísimo. Son las reglas. Tenemos que hablar de la brujería, de Hécate. Oh. Creo que lo hice demasiado largo para. Bueno, pues denos otro. No, pues. Para Sí, complementar. por favor. Es Por el COICO. favor, continuación. Sí, por para favor. complementar Los 12 trabajos de Hércules de Alice Bailey o del tibetano. Sí, se puede Bueno, hacer una segunda parte de este tema que está muy bueno, si Sí, gustan. ¿verdad? Y si el profesor acepta, se puede hacer para dentro de 8 días y se Bravo, atrasan los Fernando. demás, lo vemos. No puedo dentro de 8 días. Sería mejor en otro ciclo. Continúo Ok. mejor con esto. Ok, Ah, se hace qué una bien, segunda qué parte. bueno. Ajá. Sí. Ok, pues entonces si tienen preguntas, si tienen dudas, tienen aportaciones, adelante. Pues a mí me vino siempre, cuando vi la película hace muchos años, cuando salió la de Classic of the Titans, no sé si no sé en español cómo se llame, Titanos Clásicos o no sé, esa La furia película. de Titanes, ¿no? Ah, ok, en español no sé, pero me enamoré de esa película y siempre que alguien me preguntaba que cuál era mi película favorita, yo siempre decía que esa película y la he visto 20,000 veces. Y Sí, la ahorita, primera fue muy buena la primera. sí, que la salió muy primera, buena. y Ujú. ahorita me vino a la mente, así como que estaba viendo toda la película, pero con las respuestas, ya con todo el simbolismo, ya. Por eso me quedé picada, porque qué bárbaro, qué interesante todo el significado que tiene cada cosa que no ponemos atención, y menos en ese tiempo que nada más siempre me sentía atraída y me fascinaba. Y cuando me preguntaban que cuál era mi animal favorito, decía que Pegaso y todavía, inclusive tengo un Pegaso de oro que me Ok. regalaron.
que me regalaron. Y pero no tengo ahorita, o sea, ¿y ahora quién es Pegaso? ¿Qué significa Pegaso? Por eso sí me interesa mucho todas las respuestas. Muchas gracias. Sí, no, gracias a usted, gracias por su comentario. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar, aportar? Yo sé que, miren, en preguntas, pues no, a veces no preguntan mucho más que de sus cartas, pero eso es horoscopía y a mí no me interesa mucho, digamos, manejarlo por la horoscopía, de que yo tengo mi Marte acá y tengo mi casa 8 no. No me gusta porque yo necesito ver un mapa para dar certeza. Es muy aventurero, muy aventurado interpretarle sin ver un mapa. Entonces, por eso no lo hago. Pero yo quiero darles temas para que se les quede grabado qué es la casa 8, qué es Escorpio, qué tiene que ver con resentimientos, con sexualidad, con crisis, con transformaciones, con manejo de dinero, con deudas. Entonces la casa 8. Entonces los mitos, gracias a los mitos, pues tenemos muy claro qué es la casa 8. Y todos tenemos una casa 8. Adelante, Nancy. Sí. Sí, muchas gracias. Yo quiero preguntarle, es que nos dijo que si sabíamos cuáles eran los 4 y no escuché bien la palabra, que se refería creo que 4 dioses de la mitología de nuestro país, Ajá, sí. pero no escuché bien la pregunta. ¿Me la podía repetir? Los 4 de Tezcatlipocas. Ah, ok, gracias. Sí. Adelante, ¿quién más? ¿Quién es el dios de la espada? ¿El dios de la espada? Sí, ¿En qué mitología? pues en la mitología en la que estábamos hablando de los dioses. Pues miren, la espada pues es un símbolo universal y es un símbolo fálico además. Me recuerdo, por ejemplo, que yo en mis 40 años que trabajé en un banco siempre llevaba corbata y es un símbolo fálico. Y un día vi a uno de mis jefes con no corbata sino con moñito. Me dije, qué curioso, y me puse a investigar qué significaba el moñito y la corbata. Y ya dije, pues la contraparte, ¿no? De la corbata, símbolo fálico, y el moñito, dije, pero me dio una risa, pero me puse a ver cuál era el significado. Y sí, sí, pues la espada es un símbolo universal, está en el Gran Arcano, una espada. Pues viene siendo el combate de la mitología, ¿no? Pues ¿O miren, no? miren, la Xiuhcoatl en nuestra mitología prehispánica, pues es espada de fuego. Y si lo vemos en el Gran Arcano, pues es de la Kundalini. O en el yoga lo vemos Kundalini, la energía que va subiendo hasta ir iluminando los chakras. Entonces tiene pues, diversas representaciones. Si vemos a Marte, por ejemplo, siempre está con una espada. Y Marte pues, tiene que ver precisamente con esa energía que se proyecta. La espada no está hacia abajo, está hacia arriba. Una energía que se proyecta, que se eleva. Entonces, pues cada cultura tiene su significado de la espada. Hasta los Boy Scouts tienen su espada. No, es una lanza, perdón. Es una lanza de los Boy Scouts. Pero Muy sí, bien, todas las gracias. culturas tienen su espada. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere preguntar o aportar o compartir? Gratitud total, profesor Cecilio, admiración, qué fascinante. Sus clases son realmente un regalo. Y por favor, nos promete que nos va a dar la continuación de esta sesión. Soy Tauro y estaba hipnotizada porque mi polaridad también es de Escorpio. Muchas Sí, gracias. al contrario, si ve, por ejemplo, Tauro es todo lo que atesoramos, todo lo que, les ponía el ejemplo, que es como la boca, todo lo que ingerimos, todo lo que asimilamos. Y Escorpio es todo lo que desechamos, todo el sistema excretor, el ano, todo lo que desechamos. Es Escorpio, es un eje, lo que asimilamos y lo que desechamos. ¿Para qué? Para encontrar otras cosas. Ok, ¿alguien más? Cuando estaba hablando de cuando fue Orfeo, no Orfeo, ajá, recuerdo, Orfeo, no recuerdo bien, de que estaba saliendo y le dijeron que no volteara, me recordó lo de la parte de la Biblia, de también Sodoma y cuando ajá, Sodoma y Gomorra, cuando le dijeron a la esposa que no volteara y que se iba a convertir en sal. O así es, sea, sí. eso, o sea, que tenemos que creer o cómo se definiría?
Pues, mire, O les porque estaba estaba comentando hablando de de, la... sí, porque estaba hablando de todo las cosas de nosotros mismos, ¿verdad? De todo lo que hay dentro de nosotros, la vanidad. Pues como dice la casa 8, pero ¿en qué parte aplicaría? Miren, yo lo manejé del lado de la ilusión, Oh, de la del lado de ilusión. la fantasía, Ah, del ok. lado de lo ilusorio. Ah, y por eso después dio el ejemplo de la señora que le dio el cáncer y ya querían. Ah, ok, que nos ilusionamos y nos imaginamos todo lo bonito que va a pasar o lo que tenemos y después resulta que nada, todo es ilusorio, o sea, todo es una ilusión. Sí, nos desconectamos a veces de la realidad. Miren, Ah, lo único real es la experiencia presente, es ajá, el el hoy, instante, el hoy, exactamente. sí, En 5 minutos esto ya va a ser pasado. así es. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos ubicamos en las experiencias presentes? Pues nos conectamos más con lo real, con la realidad. Y así es. Sí, ay, qué bueno, muchas gracias. Sí, Me para servirle. aclaró. En Yo ese te- caso nos podríamos ir a lo esotérico o sería mejor irnos a las analogías esenciales. ¿Usted qué nos recomienda? Pues miren, esotérico significa conocimiento profundo, pero conocimiento profundo pues, hay que buscarle, hay que rascarle a todo lo cotidiano. Todo lo cotidiano pues, está lleno de sabiduría. La cuestión es que a veces lo pasamos por alto, pero todo lo esotérico es de lo cotidiano. Profesor, Sí. los cuatro tezcatlipocas, Ajá. ¿son los 4 puntos cardinales? Así es, son los equinoccios y los solsticios. Sí, ¿verdad? Ajá. Bien, es que hace muchos años tomé un curso sobre esto, pero era pues mucha respiración, como dice usted, alinear la kundalini, pero pues ya no me acordaba, no me acuerdo mucho sobre eso, pero muy interesante. Le agradezco que me lo haya recordado. Miren, cuando Shaya Michan vivía, trajo a un expositor de Taiwán, me parece, que es Mantak Chia. Afortunadamente, las veces que vino, yo tomé cursos con él. Y él hablaba, presidente, de la energía sexual, que es muy interesante. Y nos puso a hacer ejercicios para activar esa energía sexual, para tener vida, para tener, ¿cómo se llama? Tener energía de vida. Y uno pudiera imaginarse que estos ejercicios eran muy difíciles. No, son de los más sencillos. Y recordé algo que me decía mi instructor. Decía, miren, ¿por qué crees que las mujeres de antes tenían tantos hijos? ¿Qué es lo que activan para tener tantos hijos y ser tan fértiles? Y nosotros nos dejó pensando. Dice, pues el metate y el lavar en el lavadero, en el río. ¿Qué es lo que mueve? Pues la Andar pelvis, descalzos, la ¿no? cadera, y activaba la energía sexual. No sé si a ustedes les pasen que cuando van a bailar, activan la cadera, activan la energía y se sienten vivos, no me refiero a no estar muertos, sino estar alertas, estar plenos, Activos. estar activos, óptimos. Y dijo, pues, caray, tanto que estuvo pensando y no dimos una. Y es donde dijo usted que se pronuncia la palabra Xihual. ¿Sí? No, igual. ¿O cómo dijo? Igual es mujer. Bueno, sí. Es que la pronunciaban mucho en ese curso. No sé qué curso, pero al que usted tomó. El que yo tomé, sí. Ok. Igual es mujer. Sí. En náhuatl, Sí. ajá. Ok, maestro, qué interesante. Muchas gracias. Sí. Profe, yo tengo una pregunta. Adelante. Profe, Ana Silvia. Silvia. ¿Por qué Mercurio, o si me pudiera explicar un poquito más la parte esotérica en Escorpión? ¿Por qué Mercurio es la parte esotérica, lo más profundo? Miren, si nos lo pudiera dejar más claro. Sí, Alice Bailey maneja astrología esotérica y ahí lo puede encontrar en ese libro, Astrología Esotérica, todas las combinaciones que da, y no nada más de Mercurio, de todos los planetas. Da la ubicación como la conocemos más lo esotérico, pero está un poco largo y ahorita ya por el tiempo ya no. Porque yo también dije, bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo asocia con Escorpio? ¿Por qué asocia a Mercurio? Entonces, y a Urano también exaltado en Escorpio.
Entonces, pero estaba un poco, a lo mejor en otra ocasión se los comento. Pero lo puede buscar en el libro, de Alice Bailey. Ok, profe, gracias. Bueno, pues si ya no hay nadie más, pues adelante, Fernando. Muchas gracias al profesor Cecilio. Excelente tema, como siempre, muy profundo. Y les informo a todos que nuestro colegio va creciendo y los invitamos a que crezca más. Por favor, inviten a sus amigos, a sus contactos, sus compañeros en GFU, a los alumnos de yoga, para que estudien astrología en esta escuela. La inscripción es gratuita. Si alguien de los asistentes no está inscrito, por favor escriba en el chat su nombre y su número de teléfono y ya nosotros nos encargamos de darlos de alta, porque así le llegan directamente los carteles con las próximas clases y las invitaciones a todos los eventos que tenemos. Y también después les llega el video directamente de la clase que no pudieron asistir, pues ahí está el video. Pues muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Pax y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias infinitas. Gracias a todos.